Oye, qué bola manaba, Cere. Mi gente, mira para acá y atiende para acá. ¿Por qué? Porque las dos cosas son importantes. Mi gente, primero que último y antes que después, quiero aclararle que este video para nada es haciéndole una crítica a Capricornio. Para mí, Capricornio hizo tremendo trabajo en Cuba, mostrándole al mundo la verdadera Cuba de los cubanos de a pie, de los cubanos trabajadores, de los cubanos que luchan por sobrevivir el día a día, luchando contra todas las adversidades que le pone el gobierno. Y desmentir al propio gobierno de Cuba, de esa Cuba que ellos exhiben, de esa Cuba de los hoteles, los callos, el lujo, la abundancia, la comida, el trago, que para nada es la Cuba real de los cubanos trabajadores que se levantan todos los días a luchar. Ahora sí, quiero hablar sobre un pequeño detalle que expresa Capricornio en uno de sus videos, donde él como que habla de que Cuba es una dictadura disfrazada de comunismo. Como que según lo que él explica en su idea, el comunismo es un nivel de maldad, pero la dictadura es un nivel de maldad más alto todavía. Con lo cual no estoy de acuerdo. Miren, señores, la dictadura y el comunismo son dos clasificaciones diferentes. Cada país o cada gobierno está dividido en tres partes. Las tres partes son política, económica y social. Lo que decide si un país es dictadura o no es la parte política. Hay diferentes, tipos de estructura política en los diferentes países. Un tipo de estructura política es la estructura política democracia o democrática, que significa que el pueblo es el que toma las decisiones, el pueblo es el que elige entre varios candidatos de varios partidos. Por lo tanto, existen elecciones libres, existe pluripartidismo, dos o más partidos, y cada partido le expone al pueblo cuál es su plan para gobernar el país. Y el pueblo decide cuál de esos partidos quieren el poder. Eso es democracia. Eso no lo hay en Cuba, por supuesto. ¿Cuál es la estructura política que existe dentro de Cuba? Por desgracia, la estructura dictadura, que es que el gobierno es autoritario, totalitario, y el pueblo no tiene ninguna posibilidad de decidir sobre la situación política del país. Es el gobierno es el que decide todo. No existe pluripartidismo, no existe oposición, no existe, varias ofertas de parte de varios partidos hacia el pueblo, sino que existe un solo partido que es el que lo decide todo. Eso es lo que hay en Cuba. Es decir que Cuba, según lo que les he explicado, políticamente es una dictadura. Ahora, vamos a hablar de comunismo. ¿Qué cosa es comunismo? Bueno, comunismo es una de las definiciones económicas para un país. Existen varias estructuras económicas para los países. Una de ellas es, vamos a hablar primero de las otras, ¿verdad? Existe la estructura del sistema económico del libre mercado o capitalismo. ¿Qué cosa es? Bueno, eso es que existe el libre mercado, el gobierno no se inmiscuye en las producciones de bienes y servicios, sino que el gobierno simplemente pone leyes para controlarla, pero no se inmiscuye, ¿ok? Todos los medios de producción de bienes, de servicios, están en manos del pueblo, y el pueblo es el que produce, el pueblo es el que vende. El mercado se rige por sí mismo, el pueblo no impone precios, el gobierno no impone, precios e impuestos, sino que el mercado adopta su propia vida y obtiene sus propios precios, o sea, establece los propios precios mediante la oferta y la demanda. Eso es una estructura económica que se llama capitalismo o libre mercado. Hay otra, está la mixta, está la tradicional y está la que existe en Cuba, que es la estructura económica controlada, dirigida o comunista. Que en esta estructura económica el pueblo no
tiene nada. Todo está en manos del gobierno. Los medios de producción y de servicio están todos en manos del gobierno. Y el gobierno es el que rige qué cantidad puede producir las personas, porque todos los medios son de él. Él simplemente le presta los medios al pueblo y asimismo le dicta qué cantidad puede producir, a cuánto tiene que venderlo, y al otro le dice a cuánto tiene que comprarlo, y el gobierno es el que lo rige todo. Ese es el sistema económico comunista. Es decir, que Cuba sí es una dictadura y sí es comunista. ¿Por qué? Porque políticamente es una dictadura y económicamente es comunista. Así que, dicho esto, le vuelvo a agradecer a Capricornio por el gran trabajo que hizo. Para mí, especial ese trabajo, y seguimos hacia adelante. No se olviden de seguirme, no se olviden por favor de darme like si les gusta lo que hablo, y no se olviden de dejarme sus comentarios, que me gusta interactuar con mis seguidores. Así que seguimos para adelante, bye y chao.